En este video te mostraré cómo aplico la pintura de poliuretano en mis máquinas de gym, desde cómo preparo las partes para pintar, la pistola que uso y por último la técnica con la que aplico la pintura. Lo primero que hay que hacer es limpiar nuestros PTRs con estopa impregnada de thinner estándar. Hay que darle varias pasadas dependiendo de lo sucio de nuestros PTRs. Esto nos facilitará el trabajo porque es mucho más fácil limpiarlo en este momento que ya cuando esté formando una estructura. Además, nuestro trabajo será más limpio. Una vez que tengo cortadas nuestras piezas, les doy una pasada con la carda de alambre trenzado para retirar lo que el thinner con la estopa no pudo quitar. Una vez tenemos terminada nuestra pieza y limpia de escoria, lijamos con una lija de grano 150 para hacer rayas y que la pintura tenga un mejor agarre. Esto debido a que la carda deja muy liso el metal. En este caso, limpié una vez más con thinner estándar, pero a veces es necesario lavar las partes con jabón quitagrasa del que se usa para lavar los trastes de cocina. Aquí les muestro la pistola de gravedad que yo uso. Este accesorio lo compré por separado y como pueden ver, este me permite girar la manguera hacia cualquier lado y en cualquier sentido. Esto es muy útil para llegar a lugares estrechos y para evitar tocar nuestras partes a pintar con la manguera. Esta perilla nos sirve para controlar el flujo de aire. Esta nos sirve para controlar el flujo de pintura, para dejar salir más o menos de acuerdo a lo que necesitemos. Y esta abre o cierra el abanico del material que estemos aplicando. La boquilla, si la colocamos de forma vertical, el abanico saldrá en forma horizontal. Esta posición me sirve para pintar de arriba hacia abajo. Si la giro a posición horizontal, el abanico saldrá de forma vertical. Esto me sirve para pintar de lado a lado. Si la coloco en forma diagonal, el abanico saldrá de forma diagonal. Esta posición me sirve para pintar en cualquier posición. Y como pueden ver, el vaso gira. Así que puedo pintar hacia abajo, hacia enfrente o hacia arriba sin ningún problema. Aquí estoy mezclando el fondo para pintura de poliuretano. Este viene para mezclar 1 a 1. Previamente yo marqué el frasco para hacer una mezcla pequeña y no desperdiciar tanto material, porque una vez mezclado se endurecerá y ya no puede ser usado en otro momento. Ahora aplico el fondo con 40 libras de presión y con una apertura de 5 centímetros en el abanico. Aplico primero en la curvatura del PTR en todas las partes que me queden al alcance. Después aplico en las curvaturas de la parte del fondo. Enseguida me posiciono por el lado contrario y repito el proceso. Con esta técnica voy a ir cubriendo toda nuestra pieza. Esto lo hago para no aplicar material en el mismo lugar tan repetitivamente y evitar así los escurrimientos. Una vez que la pieza está cubierta por completo, dejo secar 20 minutos y aplico una segunda mano. Después dejo secar 2 horas para asentar el fondo.
Aquí estoy asentando con una lija de grano 400. Esto es muy leve, es solo asegurarse que la lija pase por toda la superficie. Una vez terminado, sopleteamos para retirar el polvo que sacamos con la lija. Aquí estoy mezclando la pintura. Esta viene en un kit de 1 litro de pintura, 1 litro de reductor y 1/8 de litro de catalizador. Previamente marqué el frasco para hacer una mezcla pequeña y no desperdiciar tanto material, porque una vez mezclado no podrá ser usado después. Por eso deben asegurarse de mezclar solo lo necesario. Ahora aplicamos con la misma técnica que aplicamos el fondo. Las mezclas dependerán de la marca y material que estén usando, así que deben leer bien las instrucciones que traen los componentes. Así damos por terminado el tutorial para aplicar la pintura de poliuretano. Gracias por darle like, suscribirse y compartir. No olvides dejarme un comentario para seguir apoyando el canal. Nos vemos la próxima semana.